quiero dejar aquí, ¿verdad?, un consiervo. Mi hermano Donald Dolmus, él estará llevando el mensaje en esta mañana. Y creo que el mensaje de estos tiempos, compartíamos, ¿verdad, siervo? No es estar hablando que no te va a pasar nada, sino que el mensaje de estos tiempos es arrepentido porque Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Usted le puede decir a su amigo, le puede decir a su vecino, le puede decir a su familiar, conviértanse porque Cristo está a la puerta. Dios te bendiga, siervo. Gracias, hermanos. Buenos días a todos los hermanos que están escuchando y viendo esta transmisión a través de la misionera del aire, Radio Ondas de Luz. Damos gracias al Señor en esta hermosa mañana porque a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través de los diversos aparatos electrónicos, la palabra del Señor está siendo predicada. Y el Señor está usando en nuestro país a este medio radial para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Donald Dolmus y estoy aquí tengo el gran privilegio de impartir o de exponer más bien la palabra del Señor en este día de ayuno y oración. Le doy gracias a Dios por este honor, por este privilegio que me da. Ya nos hemos gozado, hemos entonado maravillosas alabanzas a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Hemos presentado también nuestras peticiones delante del trono de la gracia. El libro de Hebreos nos enseña que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia en virtud del sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. En esta mañana les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, Tito, y vamos a estar leyendo en el capítulo 2 desde el versículo 11 en adelante. Dice así la bendita, inerrante e infalible palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oremos. Padre bueno y misericordioso, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nos presentamos en esta hora delante de ti para darte las gracias por un día más de vida que nos has concedido. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, Padre, porque podemos tener este tiempo maravilloso para estudiar tu santa palabra. Y un tema que está relacionado con la pronta venida, con el pronto regreso de tu amado Hijo por su amada novia, la Iglesia. Te pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir con toda solicitud lo que tú nos tengas que enseñar en esta mañana. Te pido, Padre, que seas tú usando este mensaje para hablar a todos aquellos corazones que necesitan recibir una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo. Tú conoces todas y cada una de las necesidades que tus hijos estamos pasando. Te pido que seas tú, Señor, obrando conforme a tu misericordia y conforme a tu santa y perfecta voluntad. Amén. Si hay algo que el año 2020 hizo,
fue echar por tierra todas las declaraciones erróneas y antibíblicas de todos aquellos que sostienen un punto de vista postmilenial. Eso quiere decir que en el año 2019 mirábamos o escuchábamos a los neo y pseudo apóstoles y profetas hacer declaraciones que poco o ningún respaldo bíblico tenían. Y escuchábamos los mensajes de prosperidad, mensajes del materialismo económico, un mensaje donde el verdadero Dios que es adorado y alabado no es el Dios que se reveló en los 66 libros que conforman las Sagradas Escrituras, sino que es un Dios hecho a la medida de los seres humanos. Y no escuchábamos tampoco la proclamación de un evangelio cristocéntrico ni bibliocéntrico, sino que lo que escuchábamos y lo que veíamos era la proclamación de un evangelio antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el centro de la predicación está el hombre y el Dios soberano es convertido a través de estas falsas doctrinas, por estos falsos maestros, en un Dios que se convierte en una especie de sirviente de sus criaturas. Recuerdo cuando estábamos en los 21 días de ayuno y oración, creo que fue en el mes de febrero, y a nuestro país apenas empezaban a llegar las noticias desde China del gran peligro que representaría tan solo unos pocos meses después para la humanidad el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad conocida como COVID-19, un virus que se le conoce simplemente como coronavirus. Entonces, incluso recuerdo que para el mes de marzo venía a nuestro país, Nicaragua, un evangelista, y lo pongo entre comillas porque rara vez uno escucha a estos personajes hablar del verdadero evangelio, hablar de lo que hizo el Señor por nosotros, y se anunciaba con bombos y platillos una especie de noches de milagro, una noche sobrenatural. Y ya sabemos que el coronavirus impidió que dicho evento se llevara a cabo. Así que no sé cómo alguien a estas alturas en las que vemos que el mundo está sumergido en un caos, donde miramos que todas las señales proféticas de las que nos habló nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles también están presentes hoy más que nunca en todo el panorama mundial. ¿Y qué es lo que enseña básicamente el posmilenialismo? Bueno, las personas que creen en este sistema dicen que Jesús no puede regresar hasta que la iglesia haya conquistado las naciones para Cristo. El Señor Jesús no puede regresar hasta que el mundo haya sido cristianizado. Y esto significa, según ellos, que al frente de este esfuerzo de cristianización, para que el mundo pueda entrar a esta etapa dorada, deben ir al frente los pseudo apóstoles y profetas modernos. Los pastores, iglesias, denominaciones deben someterse a la supuesta nueva revelación que ellos dicen estar recibiendo de parte del Señor. ¿Qué nos está pasando como iglesia que podemos caer fácilmente en estas falacias que son antibíblicas?
¿por qué no somos más como lo eran los judíos de Berea? Como lo muestra Hechos 17:11, que cuando Pablo y Silas llegaron a su sinagoga, y estos judíos no tenían todo el canon bíblico, solamente tenían los rollos y manuscritos del Antiguo Testamento, y cuando Pablo y Silas llegaron hasta donde ellos, nos deja la Biblia deja registrada una actitud que nosotros como creyentes en este tiempo debemos imitar, y es que examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les estaban enseñando era conforme a lo escrito. Hoy en día la tecnología permite que tengamos la información a un clic de distancia, o si estamos usando un teléfono inteligente, con solo poner el dedo en la pantalla de nuestros celulares, en las pantallas de nuestras tabletas, podemos tener acceso a cantidad de información, y la mayor parte de ella es incluso gratuita. Podemos acceder a comentarios bíblicos, a Biblias en diferentes versiones. Incluso ya hay programas en línea que nos permiten leer la Biblia en sus idiomas originales, en el hebreo, en el arameo y en el griego. Pero la información no necesariamente se convierte en conocimiento. Y estamos viviendo en una época donde la ignorancia, donde el analfabetismo bíblico se pasean libremente en los pasillos de nuestras iglesias. Todos los años, al comenzar un nuevo año, el primer artículo que publico en el sitio web que el Señor me ha permitido administrar es un artículo que se titula ¿Podría regresar Jesús en él? Y por ejemplo en este año se titulaba en el 2020. Y este artículo muestra 6 razones por las cuales los cristianos debemos estar anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo he dicho en otras ocasiones a través de estos micrófonos, el arrebatamiento de la iglesia es aparte y distinto de la segunda venida física, visible, corporal de nuestro Señor Jesucristo. Ambos eventos están separados por al menos 7 años de diferencia el uno del otro. Y el arrebatamiento es un evento que puede suceder en cualquier momento. Por lo tanto, es incorrecto que digamos señales del arrebatamiento, porque si la ocurrencia de este evento dependiera de otro evento profético previo, entonces la doctrina de la inminencia bíblica no tendría fundamento. Y eso es básicamente lo que significa la inminencia bíblica, que el Señor podría regresar por su iglesia en cualquier momento. El Señor podría regresar por nosotros antes de que esta mañana de ayuno y oración termine. Y algo que la Biblia prohíbe de forma precisa es el establecimiento de fechas. Algunos de ustedes quizás recordarán cuando este hombre, Harold Camping, profetizó que en el año, creo que era para el mes de mayo, si mal no recuerdo, creo que era el 21 de mayo de 2011, él decía que este iba a ser el día del fin del mundo. Muchas personas le creyeron a Harold Camping, muchas de ellas abandonaron sus trabajos, vendieron sus propiedades y estaban esperando que llegara el tan anunciado fin del mundo. Por supuesto, estamos hoy 9 años después de ese anuncio y sabemos que no pasó nada.
Harold Camping quedó como un mentiroso. ¿Y saben qué es lo que hizo Harold Camping cuando llegó el 21 de mayo del 2011 y no pasó nada? Cambió la fecha. Dijo que se había equivocado en sus cálculos y luego lo cambió a octubre de ese mismo año. Igual no pasó nada y finalmente creo que Harold Camping ya falleció, pero antes de morir al menos tuvo la valentía de pedir disculpas públicamente y decir que se había equivocado, que nunca debió poner una fecha para el regreso del Señor. El arrebatamiento de la iglesia será un evento que ocurrirá de forma tan rápida. Pablo se refiere a él en 1 Corintios 15, del versículo 50 en adelante, como un evento que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Ahí el apóstol Pablo usa la palabra griega átomos, que sabemos que hoy el átomo es la partícula más pequeña que existe, el átomo. Y no es el arrebatamiento de la iglesia el que marca el inicio de la tribulación. Ahora, muchas personas están diciendo que ya estamos en la tribulación y podemos decir que el mundo está tan descontrolado que no salimos de una mala noticia para escuchar otra, que logro entender por qué muchos dicen o por qué muchos piensan que ya hemos entrado a ese horrible periodo de tiempo que la Biblia la llama la 70ª semana, la angustia de Jacob, el día del Señor, el día de angustia o simplemente la tribulación. En un artículo que publiqué en mi sitio web y que se llama Las señales de la naturaleza, y hay una pregunta que dice: ¿Dios aún habla a través de las señales de la naturaleza? Quiero leerles rápidamente un breve fragmento de un artículo que publicó el autor e investigador cristiano Michael Snyder en su blog llamado El colapso económico. Esta información está en inglés. Dice Snyder: en las últimas décadas, ¿alguna vez hemos visto comenzar un año, refiriéndose al 2020, tan extrañamente como lo ha hecho el 2020? Los patrones climáticos mundiales se han vuelto completamente locos. Grandes terremotos están estallando como petardos, como lo que nosotros llamamos las triquitracas acá en Nicaragua. Parece que la plaga de langostas en África pronto podría convertirse en la peor de la historia moderna. Y una plaga masiva de murciélagos está aterrorizando severamente partes de Australia. Además de todo eso, la peste porcina africana está acabando con millones y millones de cerdos en todo el mundo. La gripe porcina H1N1 está matando personas en Taiwán. Ha habido brotes de gripe aviar H5N1 en China y en India. Y la gripe aviar ha hecho una aparición en una instalación avícola en Arabia Saudita. Y luego, por supuesto, está el brote de coronavirus. En un mensaje que di hace unos meses atrás, acá en este mismo lugar, para un día de ayuno, decía que los científicos estimaban que aproximadamente el 60% de la población del mundo se va a contagiar con el coronavirus. Eso significa, amados hermanos, estadísticamente hablando y probabilísticamente hablando, que las posibilidades de que usted o yo nos contagiemos en cualquier momento son altas. Y por lo tanto debemos, en primer lugar,
clamar por la misericordia del Señor. Todos ya a estas alturas en nuestro país, o las personas que están viendo esta transmisión en otros países, incluso en otros continentes, como en Europa, Asia, África, Australia, ya conocen a un amigo, a un vecino o a un familiar cercano que ha sido contagiado por este virus o que incluso quizás ya hasta haya fallecido. Y a veces podríamos pensar, al ver el caos, al ver el descontrol, nos podríamos preguntar de forma honesta, de forma sincera: Señor, ¿qué está pasando en el mundo? Quizás muchos se podrían ver tentados a creer en el deísmo. ¿Saben qué enseña el deísmo? Dice que todo lo que nosotros miramos en la Biblia, ese Dios del Antiguo Testamento que mandó las 10 plagas para liberar a Israel de la esclavitud del faraón, ese Dios que se le apareció a Abraham y le hizo el milagro de que pudiera tener a uno de los patriarcas de las tribus de Israel cuando ya era médicamente y físicamente imposible que él y su esposa tuvieran un hijo, ese Dios que iba en la forma del ángel de Jehová, que es Jesús en su forma preencarnada en el Antiguo Testamento, guardando a Israel, proveyéndole el maná, dando el agua de la roca, eliminando a sus enemigos, ese Dios que hizo descender fuego en el altar que preparó su siervo, el profeta Elías, ese Dios que hizo resucitar al hijo de la mujer, ese Dios que proveyó para la viuda de Sarepta, o ese mismo Dios que ya en el Nuevo Testamento se encarna, toma la forma de siervo, se humilla a sí mismo. Jesús, Dios, la segunda persona de la Trinidad eternamente existente, se hace hombre y empieza a realizar todos los milagros en medio de su pueblo, porque la palabra del Señor nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el deísmo enseña de que ese Dios todopoderoso se retiró en el primer siglo. Ya Dios no mete sus manos en los asuntos de la humanidad. Ya, según el deísmo, Dios ya no está en su trono. O si sigue en su trono, ya no le interesan más los asuntos, los problemas de su creación. Pero sabemos que la Biblia nos enseña claramente en muchos pasajes, y uno de mis pasajes favoritos es Salmos capítulo 2, porque nos muestra este salmo mesiánico que los gobernantes del mundo están haciendo planes, se están confabulando contra el ungido del Señor. ¿Y quién es? Nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Y qué nos dice este salmo, que usted lo puede leer desde la comodidad de su casa? Nos dice que Dios está al tanto de todos los planes que estos gobernantes malvados están haciendo y se ríe de ellos. No se está riendo porque no le importe, sino porque Él tiene todo el poder para orquestar la maldad de Satanás y la maldad del hombre para que su Hijo sea finalmente glorificado dentro del mismo ámbito en el cual fue humillado en su primera venida, en este planeta Tierra. Hay algo que quiero decirles a ustedes, y más adelante vamos a estar leyendo, o mejor vayamos ya rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo
5, vayamos a esa carta, vamos a estar leyendo, vayan rápidamente al capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. En el capítulo 4 y desde el versículo 13 al 18, el apóstol Pablo hace una descripción muy detallada de lo que será el harpazo, Harpazo, que nosotros lo llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Harpazo es uno de los misterios del Nuevo Testamento. Otro misterio es también la iglesia. En el original, en griego, la palabra misterio no significa lo mismo que nosotros entendemos como misterio. Les voy a explicar. En nuestro concepto, en el idioma español, misterio es algo que no podemos saber. Es algo que no está revelado y que por lo tanto no podemos saber de qué se trata. Sin embargo, en el significado original de la palabra misterio en el griego es una verdad que no había sido revelada antes y que ahora Dios se la revela a su pueblo. Y el apóstol Pablo recibe la revelación del misterio del arrebatamiento directamente de nuestro Señor Jesucristo. Usted no va a encontrar referencias o no va a encontrar a la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la iglesia era un misterio que no fue revelada en las edades anteriores, en las edades pasadas. La iglesia nace en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ese es el punto que marca el inicio de la iglesia. La iglesia comienza de una forma espectacular, de una forma sobrenatural con la venida del Espíritu Santo. Las personas que estaban reunidas ahí reciben la capacidad de hablar idiomas que les permitieron hablar de las maravillas del Señor a todos los visitantes que habían llegado de diversas partes del mundo conocido y habían llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y por eso los visitantes de esas diferentes áreas del mundo que eran judíos habían llegado para la fiesta. Y lo voy a poner en términos modernos, llegaron de Italia, llegaron de Francia, llegaron de otras naciones y se sorprenden cuando escuchan a los apóstoles, a los que estaban reunidos en el aposento alto, y los escuchan proclamar de las maravillas del Señor en los idiomas extranjeros. Cuando ellos no habían tenido la oportunidad de ir a estudiar esos idiomas en algún lugar, y hablaban de esto. De igual manera, el fin de la iglesia va a llegar de forma espectacular, con el grito de un arcángel y el sonar de una trompeta. Y el arrebatamiento es un evento que será solamente para los creyentes, para todos aquellos que han creído en el Señor Jesús como su Salvador. Cuando Pedro llega ante Cornelio, Cornelio le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cuando Pablo y Silas son llevados en Filipos y son llevados a la casa del carcelero, y él les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y Pablo le vuelve a repetir la misma fórmula: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el contenido de esa creencia? ¿En qué debe estar basada esa fe salvífica, esa fe que salva? En lo que dice Primera de Corintios 15, desde el versículo 1 hasta el 4. Veámoslo rápidamente para que miren ustedes y seamos como los judíos de Berea. 1 Corintios 15, desde el 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el contenido del Evangelio, que nuestro Señor murió, fue sepultado, pero la historia no termina ahí como la historia de los otros líderes religiosos. Fueron sepultados y hasta ahí llegaron. Nuestro Señor también resucitó. Y algo con lo cual el arrebatamiento tiene una relación directa es con el tema de la resurrección de los santos. En el arrebatamiento, como es un evento solamente para la iglesia, es decir, a todos aquellos que hayan muerto desde la cruz hasta nuestro tiempo, y aquellos que estemos vivos y somos parte de la iglesia universal que está regada en todo el mundo, la iglesia del Señor no es un edificio vacío, hermanos. La iglesia del Señor somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que, como estamos haciendo hoy en día, yo me comunico con varios hermanos, varios pastores de diversas partes del mundo y me dicen: hermano, nos estamos reuniendo en nuestras casas. Y este tiempo en el cual la pandemia de la COVID-19 no nos permite estar reunidos físicamente en un templo, ha sido un tiempo donde hemos podido tener un tiempo más íntimo, de más comunión con el Señor. Aquellos cristianos que habían descuidado su tiempo de oración, su tiempo de lectura bíblica, aquel tiempo donde podían compartir con toda la familia, hoy se está recuperando gracias a eso. Y solo me acuerdo que hace unos años atrás publiqué un artículo que se llamaba, y ahí está todavía publicado, La mano de Dios. Y este artículo tenía una imagen donde aparecía el planeta Tierra. El planeta parecía un lugar donde se había puesto un tablero de ajedrez, y desde el cielo venía una mano que botaba todas las piezas del ajedrez. Y eso fue lo que hizo el Señor al iniciar este año 2020. Todos los planes que los hombres, los gobiernos, los líderes religiosos estaban haciendo, Dios sacudió el tablero, Dios le dio vuelta al tablero y botó todas las piezas. Y eso ha hecho que ahora nosotros nos preguntemos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Primeramente para nosotros como personas, segundo para nuestra familia, tercero para nuestras iglesias, cuarto para nuestra nación y quinto para el mundo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Entonces, hermanos, el arrebatamiento, quizás ustedes han visto esos videos donde está un predicador y diciendo: el Señor podría regresar el próximo mes o podría regresar la próxima semana. El predicador tiene una Biblia en su mano, o el Señor podría, y en lo que dice podría, ¡pum!, cae la Biblia al suelo, el predicador no está más y se mira
una escena como la que está acá en el auditorio de Radio Ondas de Luz. Unas sillas que están vacías y unas sillas ocupadas por algunas hermanas que vinieron hasta este lugar. Y en esos videos, esas personas que se percatan que son dejadas atrás, se dan cuenta del horror que les espera, se miran aterrorizados al saber que el Señor vino por su iglesia y han sido dejados atrás para enfrentar los horrores de un período que la humanidad nunca antes ha visto en su historia. Un período en el cual la Primera y la Segunda Guerra Mundial combinadas van a palidecer en comparación con los horrores que los moradores de la tierra tendrán que vivir en ese entonces. Hemos visto ya en el Apocalipsis cómo inicia esta serie de 21 juicios que Dios va a derramar sobre una humanidad impenitente, sobre una humanidad rebelde, que es una sociedad como la refleja el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 en adelante. La humanidad no se revela porque crean que Dios no existe, dice el apóstol Pablo, sino que lo saben perfectamente porque Dios, dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El hombre sabe que hay un creador. Hasta el ateo más acérrimo, más férreo, en su momento que está cerca de la muerte, le teme a lo que está del otro lado, porque sabe muy en el fondo que la muerte no es el fin de la existencia del alma, no es el fin de la existencia del hombre y de la mujer. Y entonces, dice Pablo, nos muestra ese cuadro de la sociedad de los tiempos del fin y dicen que se rebelan voluntariamente contra el Creador y le dan culto a la criatura en lugar de al Dios verdadero. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Coincido con lo que dice el autor, el doctor David Reagan en su artículo, que ya les leía un fragmento, y dice: me he convencido de que el coronavirus es un juicio correctivo de Dios sobre todo el mundo para llamar a la gente de todas las naciones a que se arrepientan antes del regreso de Jesús. Dios, en su misericordia, nunca derrama su ira sin previo aviso. Sabemos por las señales de los tiempos reveladas en la profecía bíblica que estamos en el umbral de la tribulación. Y también sabemos por el libro de Apocalipsis que la tribulación será un tiempo cuando Dios enfocará su ira no mitigada en las naciones rebeldes del mundo, incluida la nuestra. Acá se está refiriendo a Estados Unidos este autor, pero yo también puedo decir que todas aquellas personas de nuestro país que no se arrepientan, que no crean en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, también enfrentarán los horrores de la tribulación. La profecía bíblica nos dice de forma rotunda que las sociedades de todo el mundo se volverán tan malvadas como en los días de Noé, y que cuando eso pase sabremos que estamos en la época del regreso del Señor. Si lee Génesis 6, verá que las dos características fundamentales de la sociedad de Noé eran la violencia y la inmoralidad. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. A pesar de la peligrosa y grave pandemia que el mundo está enfrentando, las naciones no se han detenido en la aprobación de leyes que se rebelan directamente contra la voluntad del Creador. Los países siguieron promoviendo leyes que legalizan el aborto o que legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando Dios claramente ha dicho que en su palabra varón y hembra los creó, varón y mujer.
Y ese asesinato en el vientre de las madres de estos seres humanos indefensos no es otra cosa más que los antiguos sacrificios que hacían los paganos al demonio Moloch o a Satanás mismo. Y las naciones no se han detenido. Las naciones, a pesar de que muchos hablan ahí de un supuesto tercer gran avivamiento antes del arrebatamiento de la iglesia, pero la Biblia no nos muestra tal cosa. Nos habla de este incremento en la violencia, en la inmoralidad, en la maldad, en la apostasía, en las doctrinas de demonios, en los falsos maestros, la proliferación de los cultos, de las sectas, de las falsas enseñanzas. El apóstol Juan, en una simbología del arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis 4:1, recibe un llamado que le dice: sube acá. Una simbología del arrebatamiento de la iglesia. Y Juan empieza a ver el trono celestial, recibe esta revelación y nos registra en el último libro del canon bíblico lo que el Señor le muestra, lo que el Señor le permite que se registra. Pero si retrocedemos unos pocos versículos atrás, miramos que el Señor está fuera de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que dice que es rica y que no tiene necesidad de nada. Es una iglesia donde le dijeron al Señor que esté afuera, que no necesitan al Señor y que no necesitan a su palabra. Sigue diciendo acá: en todo el mundo la violencia es tan abrumadora debido al terrorismo que ha infectado a todas las sociedades. Muchos de nuestros hermanos en países que son dominados por esta mal llamada religión de la paz, el Islam, solamente por estar reunidos en una iglesia son asesinados. Sus iglesias son quemadas, sus mujeres son violadas, sus niños son vendidos como esclavos. Los hombres son asesinados de las formas más crueles. Países como China comunista, donde no se permite predicar el evangelio, donde en medio de la pandemia de este gobierno comunista que permitió que el COVID, que el coronavirus se esparciera por todo el mundo, para que las economías del mundo, para que los países de Occidente quedaran de rodillas ante el gran dragón rojo, que ustedes ya saben quién representa el dragón, los chinos empezaron a cerrar iglesias y a quitar las cruces de las iglesias cristianas. Pero claro, esas noticias no las vamos a ver en CNN, no las vamos a ver en BBC News, no las vamos a ver en Euronews, porque a nadie de los medios de comunicación les importa lo que les pase a los cristianos. Los cristianos somos odiados, los cristianos que nos oponemos a todas estas perversiones somos considerados personas retrógradas, personas intolerantes. Nos dicen que somos unos homófobos por no estar de acuerdo con el movimiento de la perversión sexual. ¿Y saben dónde están perdiendo en Estados Unidos la guerra de las ideas, la guerra del pensamiento? En las escuelas. Porque si usted toma desde pequeño a un niño de 4 o 5 años y le dice que está bien cambiarse de sexo, que si el niño de 4 años no siente que él es un niño y se quiere hacer una niña, entonces está bien que sus padres hagan eso, que le empiecen a dar hormonas, que le empiecen a dar inyecciones para que puedan hacer esa perversión en contra de ese niño. O si les empiezan a decir que es normal que 2 hombres o 2 mujeres se casen y empiezan a metérselos en la caricatura. Es de este mundo del cual el Señor vendrá a rescatar a su verdadera iglesia. En la página 113 de este libro, que es un material exclusivo del ministerio que el Señor me ha permitido dirigir, se llama El rapto, verdad o ficción. Este libro está a la venta acá
en las instalaciones de Radio Ondas de Luz. Con la compra de cada libro, usted, una parte del precio queda acá en la emisora, para que usted sepa. Si usted compra este material, también estará apoyando a Radio Ondas de Luz. Está aquí a la venta. Y para ir concluyendo, quiero leer lo que dice en la página 113 de este libro. El autor es el doctor David Reagan, del Ministerio Cordero y León. La necesidad profética de la iglesia. La iglesia necesita desesperadamente un sentido de inminencia, porque las señales de los tiempos apuntan al hecho de que estamos viviendo en tiempo prestado. Para aquellos de nuestros oyentes o que nos están viendo también y que les gusta el fútbol, podríamos decir que estamos en tiempo de compensación. Ya se terminaron los 90 minutos reglamentarios y el juez ha concedido ¿cuánto tiempo? No sabemos. 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, quizás hasta 6 o 7 minutos más de tiempo de juego. ¿En qué momento terminará ese tiempo de complemento que el árbitro ha dado? Una vez más, estamos en el umbral mismo de la tribulación, lo que a su vez significa que el rapto es ahora más que simplemente inminente, es inmediato. Hermanos, muy probablemente, y miren que no estoy poniendo fecha para el arrebatamiento, porque lo enseña claramente la Biblia que no lo debemos hacer. Pero quizás, amados hermanos, es tan cercano, podría estar tan cercano ese evento que quizás este podría ser el último día de ayuno y oración al que usted ha venido o al que los hermanos están siguiendo ahí en las redes sociales. Quizás ya para el próximo sábado no podríamos estar en esta tierra más. Estaremos en una nueva dimensión, con un nuevo cuerpo glorificado, capaz de aguantar, capaz de adaptarse a la vida en esa nueva dimensión, la dimensión de la eternidad, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Considere por un momento las muchas señales del tiempo del fin que se nos dice que vigilemos. Y hay tantas, hermanos, que la mejor forma para darle seguimiento es organizarlas en 6 categorías. Se las voy a mencionar y quizás en una próxima ocasión pueda desarrollar con mayor profundidad cada una de ellas. Número 1, las señales de la naturaleza, que hemos estado hablando un poco, el aumento en los terremotos, huracanes cada vez más potentes, y lo que está pasando con el coronavirus. Son señales de la naturaleza y por supuesto Dios está hablando a través de ella. Les está hablando a las naciones y nos está hablando a nosotros también como iglesia del Señor. Número 2, las señales de la sociedad. Ya miramos que los postmilenialistas están completamente errados. Ni el mundo ni la sociedad irán mejorando cada día. El mundo irá de mal en peor. La violencia, la maldad, las perversiones sexuales irán en aumento cada día. La iglesia no ha sido llamada a establecer el reino ni a conquistar naciones para Cristo. El reino lo establecerá el Rey mismo. La piedra que fue cortada no con mano, sino que esa piedra, esa roca es nuestro Señor Jesucristo, y Él establecerá su reino milenial. Su reino no tendrá fin y la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Cuando ese Rey esté gobernando físicamente desde la ciudad de Jerusalén. Número 3, las señales espirituales. Hay señales que son positivas y señales negativas.
Número 4, las señales de la tecnología. Igual, la tecnología puede ser usada para el bien o para el mal. La tecnología será usada durante la tribulación para que el anticristo, a través de su marca, controle al mundo entero. Número 5, las señales de la política mundial. Ya hay una configuración para que se establezca un nuevo orden mundial y que los gobernantes del mundo le entreguen el poder a este hombre que durante mucho tiempo han esperado. Como decía Paul Henry Spaak, quien fue secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y uno de los fundadores de lo que hoy es la Unión Europea, decía hace unos años: ya estamos cansados de tantos comités, envíennos a un hombre que nos pueda sacar de este estancamiento económico en el que nos encontramos. Vamos a recibirle, ya sea que venga de parte de Dios o de parte del diablo. Y Dios les va a conceder el deseo. Dios los entregará a una mente reprobada, y dado que rechazaron el amor a la verdad, creerán en el espíritu de mentira que Dios les enviará. Lean 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y finalmente, las señales de Israel. Israel sigue estando en el centro del escenario profético, en el centro del plan profético de Dios para la historia de la humanidad, y el objetivo de la semana 70 es tratar con la nación de Israel para que un gran remanente de ellos reciba a Yeshua como su Mesías. Y el Señor no volverá en su segunda venida hasta que los líderes nacionales de Israel digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, y Él vendrá a rescatar a su nación elegida, a su pueblo escogido al final de la tribulación, para luego establecer ese reino milenial y cumplir todas las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David y a Moisés. Todas las promesas contenidas en esos pactos. Hermanos, espero que esta enseñanza, esta meditación de la palabra del Señor haya sido de gran bendición para todos. Hermanos, estemos alerta 24 horas al día, 7 días a la semana, porque ya casi se oyen los pasos del Mesías. Dios les bendiga.